Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Cosas de una ciudad con mar, el 23º programa ya. En el anterior programa, que podéis encontrarlo en las plataformas de iVoox, Spotify y Amazon Music, estuvimos hablando sobre carnavales, el carnaval de Cartagena y la chirigota. Estuvimos hablando con la chirigota Picosquina. Ya, la verdad que fue un momento que lo pasamos bastante bien, descubrimos cosas que no sabíamos y dijimos que el año que viene pues prometimos ir a ver la chirigota. Y bueno, estamos en la sede otra vez de Cartago Mundi, que se está convirtiendo en un salón de estudio, un estudio de nuestro podcast, ¿no? Es ya casi una tradición ya venir aquí a grabar. La sede, ¿no? La sede. El local oficial ya. Y bueno, como siempre, pues nos acompaña Carmelo Peralta. ¿Qué tal, Carmelo? Hola, muy buena. Pues como siempre digo, encantado de volver a estar aquí y haciendo un nuevo podcast. Y Sergio de Negocio. ¿Qué tal, Sergio? Pues nada, un placer y más teniendo hoy al invitado que tenemos. Pues sí, porque vamos a hablar de la guerra cantonal y del cantón de Cartagena. Y para ello nos acompaña Luis Miguel Pérez Adán, el cronista oficial de Cartagena. ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy bien, aquí muy a gusto en esta calle, la calle Caballero, que es una de las calles emblemáticas de la ciudad y que para mí tiene un especial sentido porque he pasado muchos años laboralmente aquí trabajando. Bueno, mira, para empezar, a ver, ¿qué era exactamente el cantón de Cartagena y por qué fue tan importante dentro del movimiento cantonal? Bueno, hay que contextualizarlo. En historia lo tenemos que contextualizar casi todo, ¿no? Entonces, estamos en la Primera República y en un momento crucial de la Primera República, que es una lucha fratricida que hay dentro de esa república entre dos bandos muy diferenciados. Un bando que eran los republicanos benévolos y por otro lado los republicanos intransigentes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que los benévolos querían una república al uso, una república centralista, por así decirlo, y los intransigentes apostaban por una república de tipo federalista, en donde el poder estaría de abajo hacia arriba y comenzaba precisamente por el municipio, por el cantón, por la región y hasta llegar al Estado, ¿no? Entonces, en esa lucha fratricida va a haber un momento determinado en el que hay un proyecto de constitución a nivel estatal, de una constitución federal, que está auspiciada por el presidente de la República en ese momento, que es Pi Margall. Pero eso se va demorando, no se termina de aprobar esa constitución en las Cortes y los intransigentes, el nombre lo dice, son intransigentes, deciden no esperar más y adelantarse y crean una sublevación que se va a llamar sublevación cantonal, en donde esos cantones se van a ir declarando independientes para poder formar esa constitución y esa república de tipo federal, con distintas naciones, incluida Cuba, Puerto Rico, pero el nacimiento no tenía que ser regional, sino tenía que ser por ciudad. Y ese movimiento intransigente federalista republicano de la Primera República se va a materializar con esa sublevación que se inicia en distintas ciudades, Valencia, Málaga, Alcoy y Cartagena. Y ahí es donde aparece la ciudad de Cartagena. Y aparece la ciudad de Cartagena porque era muy importante que Cartagena se sumara a ese movimiento revolucionario cantonal, intransigente y federalista, porque era una plaza fuerte, lo que ha sido siempre esta ciudad. Y en ella pues había un contingente militar bastante potente y ahí radicaba, como no podía ser de otra manera, la flota, la mayor parte de la flota española, de la Armada española que había en ese momento. La fragata blindada Numancia, la Almansa, la Méndez Núñez, la Tetuán, o sea, estaba prácticamente todo ese dispositivo aquí en Cartagena. Lo curioso es cómo se inicia la sublevación en Cartagena. El 12 de julio de 1873 hay varios elementos en Madrid que quieren sublevar esas ciudades intransigentes y mandan a un muchacho, a un estudiante de 19 años que se llama Manuel Cárceles Sabater, que estaba estudiando medicina en Madrid y era de Cartagena y formaba parte de esos intransigentes. Y cuando se forma la Junta de Salud Pública en Madrid, pues Roque Barcia y otros dirigentes cantonales le dicen: vete tú a tu ciudad de Cartagena y inicia el movimiento allí.
Y este muchacho, 19 años, yo creo que lo mandaron sin pensar que realmente tenía capacidad para hacerlo, porque debido a su juventud y en Cartagena había un movimiento ya iniciado también de intransigentes, pero él es el que tenía que dar un poco el punto de avance para poder sublevar la ciudad y convencer, en este caso, a casi toda la marinería, porque sin los barcos tampoco se podía hacer ese tipo de sublevación. Bien, en ese contexto inicial de julio de 1873, Cárceles llega a esta ciudad y en poco menos de 48 horas convence a los elementos intransigentes que había en la ciudad y logra la sublevación de la misma, pues en primer lugar tomando el ayuntamiento y en segundo lugar pues combinando al cartero, el famoso cartero Sáez, que subiera al castillo de Galeras, y convivencia con varios elementos de la marinería, pues logran la sublevación, como en Málaga, como en Almería, como en Murcia, como en Alcoy, en muchas ciudades se crean cantones. Y esto lo que querían todos estos cantones es que se aprobase ese proyecto de Constitución Federal de la Primera República. Que eso al mismo tiempo es un problema para Pi y Margall, porque el Pi y Margall está de acuerdo con eso, pero quería hacerlo de una manera más tranquila, más sosegada, más confluyendo convenciendo a los benévolos, pero no le da tiempo a hacer eso porque los intransigentes lo que quieren es la revolución, quieren la sublevación. A mí no me gusta la palabra revolución ni guerra. Para hablar del cantón hablo siempre de sublevación, porque en definitiva es una sublevación. Pues, y eso le va a costar el puesto a Pi y Margall, porque Pi y Margall intenta sofocarla y como no puede sofocarla, se dimite del gobierno y ya da paso a otros presidentes que vinieron después, como Salmerón, que lo que hacen es la parte benévola y lo que va a hacer es enfrentarse a estos republicanos como ellos, pero intransigentes, y se inicia esta sublevación. No nos podemos alargar tampoco con muchas disquisiciones porque lo que nos interesa es focalizarlo en Cartagena. ¿Qué pasa en Cartagena que la distingue de los otros focos que se sublevan? Pues que los otros focos van a terminar prácticamente cuando les envían tropas por parte de Madrid. Una vez que Pi y Margall ya no es presidente de gobierno, aparecen otros presidentes, Figueras, el propio Salmerón, y ellos iban a tomar medidas. Hay que tener en cuenta el contexto también histórico en el que estaba España, que tenía una guerra civil con los carlistas en pleno acción y una guerra en Cuba, la guerra de los 10 años. O sea, esta es la tercera guerra civil. O sea, España tenía 3 guerras civiles al mismo tiempo. Vaya. O sea, estamos en el siglo XIX. Finales del siglo XIX. Es que no se puede entender este movimiento cantonal si no entendemos lo que pasa en el siglo XIX en España y en Europa. Porque muchas veces siempre se ha identificado el movimiento cantonal como algo localista que pasa en Cartagena. Algunos dicen, no, es que nos queríamos separar de Murcia, cosa que no tiene nada que ver. Yo he escuchado a mucha gente que piensa que fue una guerra entre Cartagena y Murcia. Sí, Cartagena y... No, lo que se está poniendo... Lo que se está poniendo en tela de juicio y lo que se está dilucidando en Cartagena es el sistema político de un Estado que se llama España. Lo que se quiere a través de Cartagena es instaurar un sistema de república federal. Y esto eso solamente viene después de que Francia ya había conseguido la república, ¿no? Por supuesto, todo esto, ahora lo hemos visto en los congresos, que llevamos 2 congresos internacionales, lo hemos visto que el proceso que hay en Cartagena es asimilable a lo que pasó 3 años antes con la Comuna de París y todos los movimientos revolucionarios, proletarios y burgueses que se están produciendo en toda Europa. Entonces, no entender... si no se entiende todo lo que está pasando en Europa con la Tercera Internacional, con Marx, con Engels, no se puede entender lo que se está pasando en Cartagena. Por eso, cuando Cartagena se convierte en el único foco de resistencia, que era lo que iba anteriormente, para no desviarnos un poco del tema, las demás ciudades van a capitular, por así decirlo, enseguida, porque cuando llegan las tropas ellos no tienen capacidad de defensa y se ha acabado el cantón. Incluso hasta en Murcia. Entre Almería sería, sí, ¿no? O Málaga. ¿Cuánto tiempo duró?
pues duró el tiempo que tardaron en llegar las tropas de Madrid. Pero estaba justo, que yo, como estaba viendo en Almería, por eso me queda curiosidad, porque allí en Almería, precisamente, una de las plazas más famosas es la de Nicolás Salmerón, o sea, que es la Puerta Puchena, que tiene ahí un monumento de ahí. Pero esos son los enemigos de la sublevación cantonal. Salmerón es el enemigo de los cantonales, por así decirlo. Bueno, pero ¿cuándo tiempo llegó a estar de presidente? Pues tuvo lo que duró la República, porque al final la primera República se la carga también la sublevación cantonal, porque al final todo se acaba con el golpe de Estado de tiempo está allí, monumento, primer presidente de la República. Estamos hablando de 1 año, 2 años, no más. Uh-huh. Bien, pues lo habíamos dejado en que ya están todos los focos de las ciudades sublevadas apagados y solamente resiste Cartagena. ¿Pero por qué resiste Cartagena? Porque es una plaza fuerte y aquí ya se había concentrado, e incluso el gobierno de Madrid envía 2 regimientos de infantería, el de Iberia y el de Mendegagorría, que en vez de aplacar la sublevación lo que hace es sumarse. Se unen y empiezan a llegar ya todos los dirigentes federalistas intransigentes de Madrid, de todos los sitios, de Valencia, claro, todo, una vez que ya todos los focos han sido aplacados y el único que queda es Cartagena, pues todos acuden a Cartagena. O sea, Cartagena se convierte en el epicentro de Efectivamente. Entonces llega el general Contreras, llega Roque Barcia, llega Antonio de la Calle, llega pues todos los cantonales, mayoría, muchos de ellos diputados de Cortes en Madrid que pertenecen a ese grupo de transigentes y como se han sublevado, pues se vienen aquí a Cartagena a intentar que desde Cartagena, extender la sublevación. ¿Con qué medios? Con la fuerza militar que tenía Cartagena. De pronto los cantonales se tienen a su disposición, por esos 2 regimientos de infantería que han llegado, toda la guarnición que había aquí en Cartagena, toda la flota, y empiezan a llegar los movilizados y voluntarios de la República Federal, que también vienen de Valencia, vienen de Murcia, vienen los movilizados de Murcia, y aquí se junta un ejército, pero un ejército de verdad. Entonces, claro... ¿Se calcula cuánta gente más o menos podría haber aproximadamente? Estaríamos hablando a lo mejor de casi más de, entre tropa, marinería, 20.000 efectivos, podríamos, y por supuesto en una ciudad totalmente amurallada, totalmente inaccesible por mar, porque están las baterías y están los fuertes, están los castillos y luego por tierra con una muralla, la muralla del siglo XVIII de Carlos III, que la hace prácticamente inexpugnable. De hecho, el gobierno central de Madrid tardó 6 meses en poder y tuvieron que venir primero el general Martínez Campos, luego el general Ceballos y luego el general López Domínguez, que es el que toma la final la ciudad, y siempre diciendo que no se puede tomar Cartagena, necesitamos más efectivos, pero claro, los efectivos los tenían que retirar de la guerra carlista, y por eso aquí hay un proceso bastante interesante, esos 180 días que dura la sublevación cantonal, en el que prácticamente podemos decir que la ciudad es totalmente independiente, porque se crea su propio autogobierno, y ojo, y esto es muy importante, se constituye en Cartagena el gobierno provisional de la República Federal Española, para poder intentar desde aquí tomar el poder en Madrid y poner en vigor esa constitución federal que ya estaba escrita, lo que pasa es que no estaba aprobada porque ahí estuvieron unas peleas entre ellos. Y lo que intentan luego los cantonales es otra vez retomar aquellas ciudades que se habían sublevado, pero que se habían apagado por la intervención del ejército centralista, y se inician expediciones desde Cartagena, se hacen expediciones a Valencia, se bombardea Almería, se bombardea Alicante, hay combates navales muy importantísimos entre la poca flota que le quedaba a España, que no era cantonal, el famoso combate de Portmán, en donde el almirante Lobo se enfrenta a la flota cantonal, que por cierto la mandaba un marino mercante, porque prácticamente todos los oficiales de la marinería, cuando se subleva Cartagena, los sublevados dicen, el que quiera irse se puede ir, y se fueron prácticamente. No los mataron. No, nada, libremente se fueron todos los que no querían y sumarse a la causa, por así decirlo, a la causa cantonal. Y la escuadra cantonal la mandaba Colau, que era un marino mercante, y en su enfrentamiento en el combate de Portmán con el almirante Lobo venció la flota cantonal.
La verdad es que tenía mejores barcos. Pero por número, a lo mejor, o No, por estrategia. porque tenía mejores barcos. Y como Cartagena en ese momento se focaliza toda la atención mundial, es como se habla la guerra de Ucrania. Por lo mismo aquí vienen todos los corresponsales de guerra del Time, del ETEM, de Estados Unidos, de Italia, y al mismo tiempo vienen todas las flotas, vienen todas esas flotas, porque cuando los cantonales izan la bandera de color rojo, olvidaros de la mitología y de las leyendas, que es lo que ha trascendido. Históricamente, de la historia cantonal, lo que ha trascendido es la mitología y la leyenda. Que si era Cartagena contra Murcia, que si la bandera que se iza fue la bandera turca y se corta, todo eso es mentira, ¿no? Eso es literatura. No, es literatura de romanticismo. Literatura de Mr. Wynne en el Cantón, de Ramón J. Setter o de Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Entonces, como la historia del Cantón nunca ha podido ser contada, porque desde el minuto 1 ha sido ridicularizada por la historiografía canovista, que es el que gana la guerra, es el que escribe la historia. Pues siempre han dicho, no, eso del Cantón eran los 4 locos que estaban allí en Cartagena, que querían independizarse de Murcia y que eran unos piratas y que eran no sé qué, no. Hay que tener claro. Y en el problema que estamos es que a día de hoy se sigue todavía utilizando eso. Sí, por supuesto. Y eso por más que hagamos congresos internacionales, por más que hagamos revisiones históricas, por más que estudiemos y lo analicemos desde el punto de vista histórico con historiadores de aquí y de fuera, porque en este congreso ha venido una profesora de la Sorbona de París, Jeanne Moissan, que ha escrito un libro sobre el Cantón, en donde conecta directamente todo lo del Cantón con la Comuna de París, con la tercera con la internacional, en donde, por ejemplo, si es que nunca se había contado, es que Engels y Marx le dedican tiempo y páginas a analizar la sublevación cantonal de Cartagena, porque ellos no están de acuerdo con lo que está pasando en Cartagena con esa sublevación, porque ellos la consideran burguesa, no de proletariado. En cambio, el Cantón de Alcoy sí era más un componente de proletariado, pero aquí lo que hacen la sublevación es una resolución burguesa. ¿Qué es lo que quieren los cantonales de Cartagena? ¿Qué es lo que quiere Cartagena expandir por toda España? Pues abolición de la esclavitud, jornada laboral de 8 horas. Tenían unas ideas muy innovadoras para su divorcio, mejoras de las condiciones de la gente. Era una cosa muy avanzada, y por lo tanto, pues eso al final, todo eso quedó... Ese tipo de normativas, supongo yo entiendo que las copian ya de la de Francia, o a lo mejor de los Estados Unidos, o alguna de las normativas o leyes, podemos decir. Venían en la Constitución Federal que querían aprobar y que estaba preparada para aprobarse, porque todo esto viene de cuando Amadeo de Saboya queda abolida la monarquía, todo este lío. Lo que pasa es que al final la República, la primera y la segunda, al final son fagocitadas por ellos mismos. O sea, sus luchas internas son las que van a terminar con esos dos momentos históricos españoles de la Primera y la Segunda República. Pero bueno, en definitiva, aquí nos podemos enrollar mucho, pero yo sacaría varias conclusiones. Primera conclusión, que lo que ocurre en Cartagena es una cosa que tiene conexión nacional e internacional. Lo que se quiere en Cartagena es cambiar el sistema de Estado de España y convertirlo en una república federal. ¿Había un centralismo de Madrid hacia el resto de España? Como siempre, como ha habido siempre. Lo que pasa es que con la monarquía era todavía más acentuado. Pero yo no creo que era tanto el luchar contra el centralismo de Madrid, sino como mejorar las condiciones de vida de las personas. Era el siglo XIX, había habido la Comuna de París, estaba allí ya el comunismo estaba naciendo. Antes del Cantón de Cartagena, pues se cuenta mucho, ¿no?, de que las minas de aquí de Cartagena, pues prácticamente estaban llenas de esclavos, ¿no? Prácticamente, o gente que estaba casi en esclavitud, prácticamente, ¿no? No sé si esclavos, pero... El sistema de esclavitud no era esclavitud, pero sí que era una, podemos decir, unos trabajos... El desarrollo de la minería, el gran boom minero, viene después de la sublevación cantonal. Viene a finales del siglo XIX, que es cuando la gente se enriquece y viene el modernismo, y llega el modernismo. Una de las consecuencias de la sublevación cantonal, si no hubiese habido sublevación cantonal, no hubiese habido modernismo, porque esos 180 días de asedio, con casi más de la mitad de continuo bombardeo, cayeron más de 30.000 bombas,
prácticamente solamente quedaron en pie 27 edificios en la ciudad. Eso luego obligó a la reconstrucción. Claro. Y como coincidió con una bonanza económica, con otra vez la explotación de la sierra minera de Cartagena de la Unión, toda esa riqueza que se acumuló a finales del siglo XIX estalló a principios del XX, y todos esos ricos pues hicieron la Casa Pedreño, la Casa Aguirre, la Casa Cervantes, el Gran Hotel, Maestre... Sí, todo lo que se ha perdido también. ¿no? En definitiva, la sublevación cantonal, un cambio de sistema para la nación, mejoras de condiciones de la vida adelantadas a su tiempo, por así decirlo, Sí. Y poner el foco de la atención internacional en Cartagena, porque cuando los barcos cantonales izan la bandera roja todo el mundo se asusta, porque eso podía ser contagioso, y que bueno, que Cartagena se convierte en el escenario de esa lucha. Que muchos de los protagonistas no eran de Cartagena, era toda esa gente que vino de fuera, pero bueno, aquí vinieron incluso gente que había luchado en la Comuna. Tenemos varios ejemplos de gente que había estado con Garibaldi en Italia, que había estado en la Comuna con Bath, luchadores internacionalistas, por así decirlo, que vienen aquí a Cartagena a luchar por defender esos avances y esas ideas más progresistas en esa sociedad de finales del siglo XIX. Una forma de apoyar mejor la causa, ¿no? Claro, era el poder expandir. Yo tengo una curiosidad, ¿eh? Y yo ya me callo y ya hacéis preguntas. No, yo iba a hacer una curiosidad de las que he ido contando y tal. Bueno, el tema de que Plaza Fuerte estaba Cartagena, pero creo que también cuando empieza la sublevación también estaba Cádiz, ¿también? ¿O Cádiz no llega a estar en esto mucho? Yo creo que Cádiz sí. Cádiz también sí, fuerte en este congreso hemos tenido profesores de la Universidad de Cádiz que también, pero allí no tuvieron esa capacidad de defensa. No tuvieron, o a lo mejor no subieron Traspidía al Te lo voy a explicar prácticamente. No tenían los barcos. Los barcos de la Armada no estaban en ese momento en Cádiz, estaban aquí en Cartagena. Entonces, hoy en día posiblemente hay más barcos en Cádiz que aquí, casi. No. Sobre todo la Armada, todos los buques los tienen rota. Por eso digo. Aquí pero antiguamente había más en Cartagena. En ese momento la escuadra estaba aquí. Y por eso era tan importante sublevar Cartagena. Si hubiese estado en Cádiz, pues a lo mejor Cartagena no hubiese resistido y la que hubiese resistido era Cádiz. Pero bueno, aquí confluye todo eso. Hemos hablado de lo que hemos dicho anteriormente, también la internacionalización, que vengan todas las flotas de los ingleses, como siempre, ni con uno ni con otro, siempre el mejor postor, beneficiándose de todo. Cuando se dice otro mito y otra leyenda de declaración de guerra a Alemania, no, Alemania no estaba Prusia. Y Prusia había un barco que detuvo a 2 fragatas cantonales, detuvieron a Contreras, detuvieron a Roquebarcia. Había gente aquí que había decir que Cartagena le había declarado la guerra a Alemania. Estuvo a punto, pero no. Otro mito clarísimo que me hace mucha gracia, que es que Cartagena, y además es que es repetitivo, y por mucho más que lo digamos, va a seguir diciéndose, porque la gente al final se queda con la caricatura, con lo más estrambótico, ¿no? Que pedimos la anexión a los Estados Unidos. Exacto. Vamos, eso se ha investigado, hemos encontrado las cartas que mandó Roquebarcia al presidente norteamericano Ulysses S. Grant. Esas cartas están en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y Roquebarcia, como líder cantonal que era, lo que le pide al presidente norteamericano es que dejase Estados Unidos que enarboláramos en Cartagena las banderas norteamericanas en los barcos y en los castillos, para que así dejara el incesante bombardeo que había sobre la ciudad, para que barcos y viesen la bandera norteamericana y ya no dispararse. Lo que pasa que, claro, y de ahí la idea de que queríamos ser de Estados Unidos. Esa carta nunca queremos independizarnos. Nunca tuvieron respuesta. Y además, el texto de Roquebarcia es un texto muy, muy gracioso, porque ese hombre escribía con una gran elocuencia. De hecho, luego escribió el diccionario etimológico de la Real Academia Española, un tío bastante listo, y renegó del cantón todo lo que pudo y más luego, pero eso es otra historia. Y ponía eso, pasa como Unamuno, ¿no? Y cosas de esas, pedimos permiso para enarbolar el sacrosanto pendón de Filadelfia, con ese léxico tan grandilocuente, nos cuenta todo eso.
Y por lo tanto, pues eso, la historia de la sublevación cantonal es, hay que acabar con la mitología, hay que acabar con la leyenda, hay que dejar la literatura, que está muy bien, que sea literatura, y hay que, una vez por todas, ponderarlo. Y algo muy importante, Cartagena debe identificarse con esa historia en el plano que le corresponde, que es en el plano del contexto nacional e internacional. Y que hay otra curiosidad, que yo la voy a decir. Ahora vivimos en un mundo donde hay muchas comunidades autónomas de esta nación que se llama todavía España, que quieren independizarse, como Cataluña o como el País Vasco, ahí. Pero realmente, si tuviésemos que analizar históricamente qué lugar y qué momento alguien fue totalmente independiente, con moneda propia, con autogobierno, con ejército y con embajadores, aunque fuesen durante 6 meses, esa fue la Cartagena de la sublevación cantonal de 1873-1874. Con su ministro de Hacienda, con su propia moneda, con sus propias leyes. El divorcio, la primera sentencia de divorcio, tú ahora mismo te metes en internet y dices, primera sentencia de divorcio en España, y dices 1931, cuando llega la Segunda República. Falso, no es cierto. La primera sentencia de divorcio se produce en el año 1873 en Cartagena. ¿Está registrado ese documento? El otro día, cuando hicimos la ruta, uno de los sitios donde paramos fue Capitanía, que es donde se instituyó el comité jurídico, por así decirlo, de justicia del cantón de Cartagena. Allí está la sentencia, y leí la sentencia. Un marinero de la Numancia se separa de su mujer porque le ponía los cuernos con el hermano, y la sentencia dice, vale, de acuerdo, pero el marido le tiene que pasar una pensión. Eso en el año 1873, pues eso no existía en ningún sitio. Le vino la guerra a la mujer como anillo de que la sentencia, tal y como se dictó, pues a los pocos días se diluyó porque se acabó todo. Pero efectivamente es que tenía leyes que estaban muy por encima de su tiempo, ¿no? O sea, estaba muy avanzada. Sí, por supuesto. Estaba un poco a lo que estaba pasando en Europa, lo que había pasado en Francia, lo que había pasado en Italia. Y luego digo que al final, hoy en día, como has dicho, la España de hoy está dividida en comunidades autónomas que al final no dejan de ser unos pequeños cantones también semi-independientes, porque tienen su hacienda, tienen sus leyes, tienen su sanidad, tal. Y cada vez más poder. El antecedente del Estado autonómico actual, históricamente, debía de ser en la Primera República, cuando se intentó establecer esa república federalista. Que hay que decir también una cosa, ¿cómo se acaba todo esto? Si esto todo se acaba, al final se acaba porque, como no se podía dominar el movimiento de sublevación cantonal, ya en Madrid se había vuelto otra vez las tornas. O sea, Salmerón también dimite y aparece un nuevo presidente, se llama Palanca, que lo que quiere es volver a lo que tenía Pi y Margall y legalizar. O sea, que estuvieron a punto los cantonales de conseguir su objetivo, que su objetivo no era que Cartagena fuese independiente, su objetivo es crear la República Federal en España. Y entonces, cuando se estaba votando esa Constitución Federal por la que los cantonales se habían sublevado y era el objetivo que ellos tenían para vencer, es cuando hubo un golpe de Estado del general Pavía, y disolvió las Cortes, entró en las Cortes a caballo, el famoso Pavía a caballo en el Palacio de San Jerónimo, disuelve las Cortes, y luego viene un periodo con Espartero, y ya luego viene la restitución otra vez de la monarquía en la figura de Alfonso XII. Quiero decir con ello que al final estuvieron a punto de conseguir el objetivo los cantonales de Cartagena, que era que en Madrid se aprobase la Constitución Federal, que nunca se llegó a aprobar, porque cuando se estaba votando llegó el golpe de Estado, que acabó no solamente con los cantonales, sino con la propia República. ¿Realmente el fin de la guerra del cantón es un alto el fuego entre los dos bandos, como se dice también por ahí, o son leyendas también de las que hay? El final en Cartagena, aparte del golpe de Estado que se produce, creo que el golpe de Estado se hace el 3 de enero de 1874, y el 6 de enero, 3 días después, Día de Reyes,
un proyectil, uno de esos que estaban continuamente lanzando, va a entrar sobre una de las ventanas del parque de artillería. El parque de artillería, en él era donde se fabricaba toda la pólvora que hacía posible que Cartagena respondiera al fuego centralista. Era un cruce de disparos continuamente. Y todo el ejército español no podía conquistar la ciudad de Cartagena. Imagínate el grado de defensa que tenía esta ciudad. Y tenía su propia capacidad de poder fabricar pólvora y poder munición. Pues ese proyectil que entra por una de las ventanas de la calle actual, la calle de San Juan, Sí. pues da donde se estaba guardando toda esa pólvora y se produce una explosión que dicen algunos que se oyó hasta en Torrevieja o en no sé dónde. Es imposible, pero bueno, la explosión debió ser increíble. Todo ese lado del edificio del parque de artillería va explotando porque donde se estaba guardando toda la munición va estallando. Mueren cerca de 400 cartageneros Que estaban refugiados ahí. que estaban refugiados allí, mujeres y niños fundamentalmente y ancianos, porque pensaban que en el parque, como era de piedra, estaban más protegidos que en sus casas y fatídicamente pues van a morir todos allí. Y eso es lo que causa prácticamente la rendición de los cantonales, porque ya no tienen esa capacidad para poder responder al fuego. Y al final tienen capacidad y la moral también. Pero aparte de la moral, porque algunos quieren seguir la lucha hasta el final y otros no. Y ese es el primer dato, y ya definitivamente estábamos en el 6 de enero, y el 12 de enero se produce un hecho que es curioso, porque existe ese lugar. Ese no lo visitamos porque estaba muy cerca. En Los Patojos existe todavía una venta que venden ahí, hay un estanco del Patojo, se llama así, la venta del Patojo. Es la del Periquín. El Periquín. La del Periquín. Justo, esa venta, la del Periquín, ahí se produce un hecho que va a ser ya el definitivo para acabar con la sublevación cantonal, que es una traición. Ahí convencen al alcaide del castillo de la Atalaya con dinero para que se pase al bando centralista. Entonces, ya, claro, Entonces, una vez que ya el castillo de la Atalaya está en manos de los centralistas y ese castillo ya sus cañones pueden lanzar fuego también a la ciudad, pues ya eso hace que el general López Domínguez entre en la ciudad definitivamente el día 13. Pero una 13 de pregunta, enero. ¿consiguen el Atalaya o el Galeras? Atalaya. El Atalaya. Tiene más sentido Atalaya, en verdad, pero es que en verdad ni tantos mitos que yo escuchaba yo en muchas pensaba, cosas bastante había- historia, que pero tiene más sentido Atalaya porque está más cerca de la venta, como dice. Efectivamente. Es el Atalaya que se rinde el Porque además Galera- 12 de julio y Galera el está en 13 de Seguros julio se también. rinde la plaza y todos los cantonales pues se van al exilio, se van a Orán, se montan en la Numancia, que por cierto en la Numancia había un bloqueo naval y la Numancia sale lanzada y como era un barco poderoso, acorazado, una fragata blindada, pues rompe el bloqueo y logra pasar a Orán. Y bueno, y ahí se Blindada significa que estaba como en chapa, Exactamente. Era pero era de madera al final, no era chapa. de hierro. ¿Era de hierro, verdad? Sí. Como decían que España no tenía hasta en la guerra de Cuba, dicen que todavía tenía barcos metasados. Pero eso es el 98, estamos en el 74 y la Armada Española era una armada bastante poderosa en esa época. Habíamos tenido una guerra con Chile y con Perú hacía poco tiempo y era una potencia todavía naval. Estamos hablando que no hemos perdido ni Cuba, ni hemos perdido Puerto Rico, ni hemos perdido Filipinas. Todavía éramos una potencia intermedia, pero el desastre del 98 vendría mucho después. Y la Numancia estaba todavía en el 98 dando vueltas. Pues este barco en aquella época era muy potente. O sea, era uno de los más avanzados. Y bueno, y al final, pues los cantonales cartageneros no, la mayoría, como he dicho, los cartageneros es el que sufre. Es que le bombardean la casa, lo matan en el parque de artillería, pero realmente ellos no son los que están ahí al mando de la sublevación. Los que están al mando de la sublevación pues son todos esos diputados que vienen de Madrid, los que vienen de Valencia, los que vienen de la Comuna de París, de los que vienen de Italia, esos son los que están ahí al mando. Un poco, Cartagena es el lugar. Y bueno, al final pues a los cantonales los condenan a casi todos a muerte. Ahí tenemos una figura muy importante, que es el único cantonal que no es de Antonete Galvez, que era de Torreagüera. La Torreagüera, sí. Y- Está la casa, de hecho, Sí. que se cae allí Sí, en la huerta. sí. Y Antonete Galvez también, Antonete Galvez tenía 6 o 7 condenas a muerte y al final se murió de viejo.
Pero bueno. Pero Antonio de Galvez viene a Cartagena porque en Murcia no son capaces de hacer frente a... Entre otras cosas, sí, Murcia, cuando ven a 20 kilómetros las tropas centralistas, ya se han rendido. Es que Murcia yo creo que no ha batallado nunca esa ciudad, ¿verdad? No, hombre, yo hasta cierto punto lo puedo comprender. Es una ciudad que no estaba amurallada, ni estaba defendida, ni tenía ese carácter de plaza fuerte. Cartagena sí tiene ese carácter de plaza fuerte. En Cartagena están los cañones, en Cartagena están los barcos, en Cartagena están las tropas. En Murcia no había guarnición, no había nada, entonces tampoco se van a poner ahí a defender a pecho descubierto. No, O sea que tampoco se le puede decir que no, pero realmente es así. En la guerra de independencia pasó exactamente lo mismo. La guerra de independencia con los franceses. Con los franceses aquí no pisó un francés un pie, porque cuando el general Sebastiani tomó todo lo que era el antiguo reino de Murcia, cuando llega a Cartagena le pegaron 7 cañonazos y dijeron, oye, yo aquí no me meto. Y Cartagena no estuvo bajo dominio francés ni un solo día. O sea, se habla mucho de Cádiz, pero Cartagena estuvo abasteciendo al ejército inglés y al ejército español durante toda la guerra y se creó también una junta de gobierno propio y también fue independiente durante la guerra de independencia. Porque como no había rey, no había gobierno nacional y el gobierno que había en Madrid era el rey impuesto por Napoleón, Pepe Botella, el que legislaba aquí en Cartagena y el que gobernaba en Cartagena era la junta, a la junta propia que había aquí y durante todo eso no fueron 6 meses, eso fueron años. Durante años Cartagena se autogobernó solamente con sus propios dirigentes que tenían aquí. Porque también poco se habla sobre eso. No se habla absolutamente nada. También, porque luego al final pues no se reconoció eso. Hay un murciano ilustre, y yo es que lo tengo que decir, porque no pasa nada. Yo ya soy mayor y ya no me voy a callar. Y hubo un murciano muy ilustre, que es el conde de Florida Blanca, que manejó todo lo que pudo y más para que a Cartagena no se le reconociera, que se le tenía que haber reconocido, porque se había constituido la provincia de Cartagena. Se habían creado en ese momento, entre 1799 y 1805, se habían creado las llamadas provincias marítimas. Provincias marítimas sacándolas de otras provincias, que os las voy a decir: Alicante, Málaga, Cartagena, Oviedo, que luego fue Asturias, y Santander, que fue Cantabria. Esas 5 provincias se crean. De esas 5... Solo reconocen... O sea, no de esas 5 ahora mismo, ¿cuántas quedan? 4. ¿Cuál es la única que no...? Pues, ¿Y cuál es la explicación? Pues la explicación está clara. Habría que, pero se la voy a preguntar, porque estoy ahora investigando en ese tema, se la voy a preguntar al conde de Florida Blanca. Pues aquí hacemos una ouija rápido y la preguntamos, porque hay que decirle por qué. Porque ese relato está sin hacer. El relato de la sublevación cantonal ya lo estamos haciendo. Pero el relato de lo que pasó con la provincia de Cartagena, que ahora hay muchas plataformas que reivindican la biprovincialidad, y entonces mucha gente dice, ¿y por qué hay que crear la provincia de Cartagena? Pues a mí se puede crear la provincia de Lorca o la provincia de Yegra. Y dice, es que no se trata de crear, se trata de restituir. Eso es. Se trata de restituir una cosa que se creó en 5 sitios y en 4 siguen existiendo, y aquí, por la razón que sea, que no la vamos a explicar ahora, haremos otro podcast. Aquí tenía yo una pregunta, bueno, hablando de que sí que es verdad que parece que no era tanto el centralismo de Madrid en el cantón para que estallara todo, pero fíjate qué curioso, ¿no? Que años después, desde que se constituye las comunidades autónomas, ¿verdad? Y joder, si la gente que murió luchando por esa libertad y llevar unas ideas nuevas a toda España, levantarse la cabeza y viera que ahora es peor, que ahora estamos muchísimo peor que en aquella época. ¿Sabéis lo que pasa? Qué triste y qué vidas perdidas más. No, pero vamos a ver, ¿sabéis lo que pasa? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Que en el siglo XIX una persona estaba dispuesta a dar su vida por un ideal. Y ahora nosotros, yo puedo querer la provincia de Cartagena, pero yo no me voy a matar porque exista la provincia de Cartagena. No estoy dispuesto a sacrificar mi vida por eso. En el año 1873... Hubiéramos matado, ¿no? Por eso. La gente estaba dispuesta a eso. La vida no valía.
No, era otro concepto. La gente decía, yo creo en eso hasta las últimas consecuencias. A lo mejor tampoco se valoraba tanto la vida. Tampoco había mucho que perder. Esa es la cosa, que era una época de penurias también, Hombre, sequía. estamos hablando de ciertos niveles. Los niveles altos vivían mejor que los que viven ahora cualquiera de nosotros. La inmensa mayoría vivía, pero la gente estaba dispuesta, porque toda esta gente que viene de Madrid, Roque Barcia, el General Contreras, el otro, el de la moto, todo eso estaban muy bien posicionados y tenían dinero y estaban dispuestos a sacrificar su vida por un ideal. En cambio ahora nosotros pues pero sí que es cierto nos podemos mover, pero no estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida para que Cartagena sea provincia. Pero a lo mejor tienes que, pero también es verdad que estabas diciendo antes que había otras guerras y tal, a lo mejor tienes que inyectar una cosa, como ahora mismo, por ejemplo, tenemos la guerra de Ucrania. Claro, ahora mismo hay gente que empezó esa guerra y ahora mismo pues no sé si hay gente que está dispuesta en Ucrania o en Rusia a dar su vida, lógicamente, por eso todo está. Hombre, cuando se llega a un límite de ese tipo, que hay guerra y hay conflicto, es cuando cambia todo. Nosotros hemos vivido en el estado del bienestar y en el estado del bienestar se vive muy bien, pero a lo mejor el estado del bienestar se ha terminado. Y a lo mejor puede cambiar de una noche a otra. La necesidad. Entonces, pues no lo sabemos. Y nosotros hemos tenido todas esas luchas de las que hemos hablado, la jornada de 8 horas, la abolición de la esclavitud. Eso ha costado sangre. Claro, todo eso, ¿qué pasa? Que eso un día alguien se levantó, el legislador dijo, bueno, hemos terminado con la esclavitud. No, ahora se va a trabajar 8 horas. No, para trabajar 8 horas, mucha gente tuvo que dar su vida. Claro. Y muchas mujeres han tenido que morir también para que se reconozca sus derechos. Correcto. Y entonces, pues ahora, como nosotros lo hemos tenido, pues digo, bueno, eso no pasa nada. Entonces ahora a lo mejor, yo no quiero decir nada con esto, pero a lo mejor hay que dar un paso al frente para conseguir las cosas. Y las cosas no se consiguen con reuniones, ni con mociones, ni haciendo un poco reivindicando. Ahora se es cierto. El miedo que no te voten, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo, si nosotros pudiéramos conseguir que en esta comunidad autónoma, por ejemplo, en vez de una única, no sé cómo se llama, para votar, circunscripción, pues hubiera 5 como las había, pues a lo mejor la comarca del Campo de Cartagena tendría más peso, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, esa es la clave de todo. Esa es la clave. Si tú tuvieras... Mira, a Cartagena le ha ido bien históricamente le ha ido bien. Cuando existía el bipartidismo de Cánovas y de Sagasta, de liberales y conservadores, que eso fue... había un turno. Cartagena estaba, tanto con los conservadores como con los liberales, estaba totalmente representada. ¿Por qué? Porque tenía circunscripción propia. O sea, los diputados en las Cortes Generales iban 4 diputados por Cartagena. Claro, por Cartagena. Y esos diputados defendían los intereses de Cartagena. Ahora, como es una circunscripción única, el que pone en la lista es en Murcia, pues el que va por Cartagena, como el que lo pone es el de Murcia, si se pasa, lo quitan. Claro. Y tiene más, no tiene el interés por defender los asuntos de Cartagena. Porque al final y al cabo, el que lo pone ahí, no lo pone en Cartagena, lo ponen en Murcia. ¿Tú por qué crees que hemos llegado a ese punto? De estar en esta situación ahora mismo, que no se nos ha dado la vuelta prácticamente de ser Cartagena una de las ciudades más importantes de España. Todo comienza con el Estatuto de Autonomía, no de Murcia, como dicen ahora, sino de la región de Murcia. Y esa enfermizo centralismo que tiene esa ciudad, que desde que se ha creado el sistema autonómico y se creó la Comunidad Autónoma de Murcia, ha tenido el despegue total y absoluto, sí. Y se ha creado esa unimunicipalidad en la que vivimos, en donde todos los recursos de la comunidad autónoma propios, que son los heredados de la Diputación y de la provincia, pues todos esos recursos se invierten de una manera determinante en un municipio que se llama municipio de Murcia. Pero fíjate que no es bueno para ellos tampoco, porque por ejemplo, la autovía, la AP7 estaba proyectada por la costa
y, joder, hicieron fuerza, cogieron, tiraron de brazo y arrastraron al interior. Pero Y ahora tienen unos atascos ahí. Ya, pero le sigue siendo propicio para que las empresas y todo... No, pero si además que tienes que ver cómo estaba la antigua provincia de Murcia en el año 1982. Han pasado 40 años, claro, no, por supuesto. y cómo está ahora la comunidad autónoma. Cógete el municipio de Murcia del año 1982 y cógete el municipio actual. Yo hace poco estaba viendo fotos de la ciudad de Murcia con la vuelta. Nada más que tienes que ver como ciudades que han ido paralelas prácticamente durante mucho tiempo, e incluso Cartagena por encima. Pues Alicante, por en 40 años ahora ya no hay paralelismo. O sea, Murcia tiene 500.000 habitantes y Cartagena tiene 200.000. Pero si nada más que la renta per cápita. Y casi perdiendo población. La renta per cápita que tenían ciudades como Cartagena, como San Javier, como Cejín, en el año cuando se instaura la autonomía, eran superiores a la de casi todo el resto, incluido la ciudad de Murcia. En cambio, si tú coges ahora la renta per cápita, destacan 3 ciudades en la región sobre las demás, que son Murcia, el municipio de Molina de Segura y el municipio de Alcantarilla. Porque todo se ha concentrado, toda la inversión, todos los recursos, todo se ha conversado. Claro, por ejemplo, si Cartagena fuese provincia con la comarca de Campo de Cartagena, pues tendría diputación. El Estado central, reparte dinero en las diputaciones y esas diputaciones invierten en su municipio, su territorio. El Estado ahora mismo, el dinero que le correspondía a la Diputación se lo da, como es una uniprovincial, se lo da a la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma, el 80, el 90 o el 100% de ese dinero lo invierte en el municipio de Murcia. 80. Y yo a veces quiero ponerme en la posición de los murcianos, y yo pienso, aquí lo que pasa en la región de Murcia, pienso, es que los murcianos, sobre todo los ciudadanos de la ciudad de Murcia, se sienten inferiores que el resto de España, porque de ahí a lo mejor también tenemos poco peso a nivel nacional. Y entonces, como ellos se sienten inferiores, yo creo que algunos piensan, a ver, porque yo hablo con alguna gente y tal, es que ellos piensan que necesitan ser la ciudad más importante de España, o sea, que quieren que la ciudad de Murcia, a pesar de todas las ciudades de los pueblos que tenemos aquí, que ellos crezcan a un ritmo vertiginoso, a ser una ciudad más de España. Pero eso estamos desvirtuando un poco. Pero yo creo que son los políticos. El podcast Ya, pero estamos hablando de políticos y empresarios importantes, que sobre todo mandan más los empresarios que los políticos. Los empresarios que piensan que ellos quieren que, dice, si puede estar Murcia cerca de la ciudad de Valencia o de Madrid o de Barcelona en población, y que pues hemos estado hablando antes, que mejor Murcia... Mira, el modelo de comunidad autónoma que tenemos actualmente a Cartagena no le sirve. No encaja. No estamos. Bueno, a Cartagena, pero bueno, ni a Lorca, ni a Yecla, ni a Cejín, ni a Caravaca, ni al Valle del Ricote. Solamente se beneficia de este proyecto, de este modelo autonómico que tenemos, las ciudades satélites de Murcia, que son Molina y Alcantarilla, y la propia Murcia. Yo me acuerdo de hace años ya que ya se hablaba por políticos y por eso a ellos les va muy bien este sistema y les va a ir muy bien. Yo me acuerdo ya que hace años se hablaba ya de crear un área metropolitana y que ellos con Cartagena la consideran área metropolitana de Murcia, o sea que ellos consideran que todo es un área metropolitana. Pero bueno, este no es el tema del podcast. No, al final no hemos liado así. El tema del podcast es la sublevación cantonal. Esto venía en relación también. Que luego tenemos suerte que no es 12 de julio, ¿verdad? Porque iríamos ahora mismo a tomar el ayuntamiento. Lo tomaron 15 personas con el amigo Manuel Cáceres. Pero fijaros también que eso es otra cosa que le ha venido muy bien a la sublevación cantonal, y luego voy a conectar con el tema que estábamos hablando ahora de la rivalidad entre Cartagena y Murcia. En ese proceso de transición democrática surge en Cartagena un partido que se llama Partido Cantonal. Y ese partido cantonal, que no tiene nada que ver con la sublevación cantonal ni con los postulados de republicanos y federalistas, se aprovechan del nombre y es un partido que a mí me parece muy bien, un partido municipalista, cartagenerista, que lo que quiere es crear la provincia de Cartagena, que quiere acabar con el abuso de Murcia, y eso es lo que ha hecho muchas veces que se identifique el nombre cantonal con que Cartagena quería ser independiente de Murcia. ¿Qué es eso de se aprovecharon del nombre.
Y que quede claro que no queremos ser independientes de Murcia, sino queremos un reparto justo de la riqueza de esta comunidad autónoma, pero no solo a Cartagena, sino a todos los municipios, que todos pagamos impuestos, vivimos y tenemos derecho... O que le cambien el nombre de la región. Hombre, Que también estamos abiertos a eso. A mí me cambian el nombre de la región y sigue todo igual y estoy igual de jodido. Efectivamente, que más te da O sea, que te llame... Sí, pero yo creo que también hace mucho Es muy daño. importante. A mí en lo sentimental me hace muchísimo daño. Pero no es sentimental, Aparte- por ejemplo, los turistas, que los turistas vienen a Murcia pensando que Y cuando aparte, están vendiendo que Cartagena están vendiendo tenemos Murcia. un problema, que el problema para ellos es que les da igual. A los capitalinos, como digo yo, etimológicamente existe una palabra que se llama murcianía. Murcianía es una palabra que no está incluida todavía en la RAE, en la Real Academia Española, pero que está ya en el proceso de inclusión. Y etimológicamente esa palabra murcianía, que ya se empieza a utilizar, que está en la Universidad de Murcia puesta, es todo lo positivo que se pueda desarrollar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Eso solo es lo positivo. Lo positivo, o sea, que si yo me muero mañana, puede venir alguien y decir, este hombre representaba los mejores valores de la murcianía. Y ya está. Y yo me levanto del centro en ese momento. ¿Ustedes de dónde son? Y dijo de Murcia. Yo ya no sabía qué hacer. Claro, ya te han Porque jodido, ¿no? estamos perdiendo nuestra propia identidad. Si cuando a los cartageneros Pero sí que, o mira, cartagineses nos preguntan de dónde somos y decimos que somos de Voy Murcia, a decir yo un caso curioso que me ha pasado hoy mismo. que ciertamente decir que eres de Murcia no está mal dicho. Región de Murcia, ¿no? Sería más correcto. ¿Puedo decir? Antes se decía región de Murcia, pero yo envidio a los asturianos, envidio Sí. a los riojanos. Mira, Revilla, el presidente que ha estado en Cantabria, le pasó exactamente lo mismo. Cuando se crea el Estatuto de Autonomía, el preestatuto ponía que esa región se iba a llamar de Santander. Me pasó también a Logroño, ¿no? También a No, Logroño no, porque la Rioja ya es un término que se estaba utilizando. Pero en Santander era lo mismo que Murcia. No tenía, estaba Santander, la provincia de Santander, y aquí estaba Murcia, la provincia de Murcia. Pero Revilla dijo, no, hay que cambiarle el nombre, porque si no, los de Torrelavega, los del tal sitio, los del otro, ellos no se van a identificar con santanderinos. Tenemos que crear un nombre que englobe a todo el mundo. Entonces se inventó lo de Cantabria. Y fíjate que Cantabria no tiene ciudad tan importante como tiene la región de Murcia. Pero Cantabria, que era toda esa zona, que tampoco define, aquí podríamos decir Levante, porque no, es que Levante es Valencia, Levante es Almería, y Cantabria es País Vasco y es también Asturias, pero había que buscar un nombre que identificara, pero aquí no, aquí el centralismo enfermizo murciano ha hecho que una parte se identifique con el todo. Y me preocupa una cosa bastante, es que lo que iba a contar es tipo anécdota que me ha pasado hoy, que le digo, llamo a una compañía de teléfonos, ¿no? Le digo que quiero poner la línea de teléfono en Los Dolores y tal, y me dice, sí, Los Dolores, tal, le digo código postal, sí, Los Dolores, Murcia. Pero es que en el TikTok pasa exactamente igual, tú pones lo del TikTok y tú quieres poner ubicación, que se lo digo ahí a mis seguidores porque me tienen ya cansado todo el mundo de que me manda comentarios poniendo que yo estoy poniendo Murcia. No, yo no pongo Murcia, es que no me deja poner ubicación de cosas con Cartagena. Si yo pongo Tentegorra, me sale Tentegorra, Murcia. Si yo pongo Los Dolores, me sale Los Dolores, Murcia. Si pongo Cabo Palo, me sale Cabo Palo, Murcia. En el TikTok todo, así. Pero es que ya hasta la línea de móvil también. O sea, Murcia tiene, bueno, ellos le llaman pedanía, creo. Nosotros somos diputaciones, ellos son pedanía y tienen uno que es Los Dolores, entonces se puede confundir ahí. Sí, no, que yo se lo he dicho a la chica que, bueno, en este caso la compañía de Yoigo, le he dicho, digo, vamos a ver que estamos hablando de Los Dolores Cartagena, me parece incluso una falta de respeto que me estoy llegando. Ojo al dato. Como Cartagena no se ponga las pilas, la sublevación cantonal será un hito de la murcianía. Sí, bueno, ya había un libro del cantón murciano. No, es que se llamaba cantón murciano. Una cosa es el nombre que tenía el cantón, que era el cantón murciano, y otra cosa es la sublevación cantonal. Pero el hecho significativo de la sublevación cantonal, con lo que todos hemos hablado de repercusión a nivel estatal, pues será un hito de la murcianía. Y los murcianos de Murcia, capital, pues dirán que la autonomía se ha creado y el antecedente de la autonomía es el cantón murciano. Ya.
Bueno, pues... Bueno, esperemos que no, por Dios. Bueno, pero eso, la culpa no la tienen en Murcia. Yo no les echo la culpa de nada de esto a Murcia. Murcia está haciendo lo que tiene que hacer. Ya está, Yo le echo la culpa al desapego, a la indolencia, a la falta de... Yo aquí en Cartagena... De ponerte tú y decir, esto es mío y esto lo tengo que defender porque es una herencia que hemos recibido y es una herencia que tenemos que dar. ¿Se está apagando la llama del grito de libertad que esta ciudad siempre ha tenido? Sí, yo creo que sí. Lo que yo veo es que la gente... Yo creo que sí, porque además de luchar, lo que hace que se van fuera. Una identidad cartagenera. Y voy a ir ya, no sé si tenemos tiempo. No sé Sí, tiempo. a todo el que la memoria del ordenador de... Voy un poco más. Cartagena está perdiendo la propia identidad de su casco antiguo. Sí, bueno, claro. Cuando a mí me dicen, es que Cartagena es un municipio de 214.000 habitantes, digo no. Es un término municipal de 200 y pico mil, pero ha habido desde hace muchos años, pues yo creo que coincidiendo también con la comunidad autónoma, en los años 80 la crisis industrial, el desmantelamiento, ha habido un desmantelamiento de lo que es el casco antiguo de Cartagena, Sí, de la propia idiosincrasia e identidad de lo que es la ciudad de Cartagena. El otro día también, otra experiencia horrible para mí. Hablaba con unos amigos que tienen sus hijos y estábamos en su casa en el polígono residencial Santa Ana. Y entonces uno de sus hijos, que era mayor, yo creo que tenía 17 o 18 años, y estábamos hablando de Cartagena, porque Cartagena no sé qué. Digo, pues que vamos, tú eres de Cartagena, le decía yo y no, yo no soy de Cartagena, yo soy del polígono de Santa Ana. Yo conozco más de uno, con esa historia, con el Entonces, ¿quién vive en el casco antiguo de Cartagena? ¿Quién vive en la calle del Duque? En esta calle Caballero, ¿quién vive? ¿Quién vive en la Serreta? ¿Quién vive en la Plaza de la Merced? ¿Quién vive en el Monte Sacro, que es un solar? ¿Quién vive en el barrio de La Gomera o Pescadores, que ahora está el Teatro Romano? ¿Quién vive en las calles del Molinete, que ya no existen? Pues ¿Quién vive en el barrio universitario? 900 habitantes en caso tiene el casco antiguo y no llega, a lo mejor, ¿no? Correcto. En el casco antiguo no viven más de 30.000 o 40.000 personas. Sí, pero ahí está el censo. No viven más. No es alentador. Pero en cambio tenemos el Algar, tenemos Pozo Estrecho, tenemos La Palma. En Cantera viven 10.000 personas. Y esas personas ya se están identificando con esos lugares y ya no se identifican con Cartagena. Bajan a Cartagena, porque bajan a la fiesta, porque no han nacido ya, han nacido allí. La pregunta y aparte quieren incluso con movimientos de segregacionismo y de convertirse en su propio ayuntamiento, porque ya no tienen vinculación como con La Cartagena. Manga. La Manga, Pozo Estrecho, el Algar. Bueno, pero ya no se sienten cartageneros, no tienen vinculación. Pero hay una cosa clara, que dices quién vive en el centro, pero la pregunta a lo mejor es quién puede vivir en el centro. Por supuesto, porque el modelo de ciudad se lo han cargado. Yo muchas veces me entretengo. No, bueno, aparte de que se ha cargado el modelo de ciudad, es que una casa para una familia de 4 personas, por ejemplo, en el centro está complicado, ¿eh? Pero bueno, el precio o la ruina. Nada más que tienes que. Yo estoy aquí viendo un solar inmenso aquí enfrente. Me voy a la esquina a otro solar. ¿Cuántos solares hay en el casco antiguo? Sí. Si no se ha construido nada. Ni se va a construir. Si se derriba. Lo del Monte Sacro, pero por favor, ¿qué es eso del Monte Sacro? Si ahí se han derribado. No es que se hayan derribado las casas, es que se ha quitado la trama urbana de más de 25 calles. Sí. 25 calles han dejado de existir. Calles que vienen de la época de los romanos. Ya no existe ni la calle. No, está claro. ¿Qué modelo de ciudad hemos propuesto? Hay que la decir gente también que en este caso ha huido de ese centro porque es lastimoso vivir en el centro. Que también en este caso, por ejemplo, Murcia lo hizo antes que Cartagena. Lo que pasa es que en Murcia sí que han construido, pero en Murcia también tiraron la Gran Vía y tiraron todo para hacer toda la zona esa para hacer la Gran Vía. Hay mucha gente que se arrepiente de ello. Pero ya, y aquí también nos arrepentiremos algún día. Le quitaron su casco. Claro, tiraron cosas como lo de los baños árabes, eso que había, y tiraron mil cosas ahí. Sí, pero ellos, por lo que sea, ellos luchan por su identidad. Sí, no, está por eso yo no luchan por identidad. Ellos están ahora celebrando su 1200 aniversario y quieren que lo celebremos toda la región. Pues me parece muy bien, porque ellos lo que quieren es reivindicar lo suyo.
Si nosotros no sabemos reivindicar lo nuestro y no somos capaces de reivindicar nuestros 3.000, 4.000 o 5.000 años de historia, pues la culpa no la tienen ellos, la tenemos nosotros. No, está claro. Y nos dedicamos a otras cosas. Hay una caricatura en nuestra web que se ve a Lorca hablando con Cartagena, que le llama por teléfono y le dice que si va a ir a la fiesta de cumpleaños de Murcia. Y Cartagena dice que está cabreada porque no la invitó a sus 1.200 años. Cuando ella cumplió 1.200 años no vino a Murcia. Dice que no existía. No existía. Dice, bueno, y luego le dice, bueno, ¿y qué le regaló a alguien tan joven, no? Es una caricatura que... En fin, que esto yo no lo veo... Bueno, hay que ser positivo, igual que hemos sido mastieros, hemos sido romanos, cartagineses romanos. La ciudad se ha levantado siempre... Dejaremos de ser murcianos un día y... Yo lo que sí es verdad que hay que ver una cosa, y eso sí es verdad que lo estamos viendo en el último año, que estamos pidiendo identidades también, pero hablando de ahora mismo, como Tentegorra, que está casi a punto de desaparecer, o lo quieren transformar en otra cosa que no lo era. Todo es pérdida. Y claro, eso son cosas que al final la gente mayor, como mis padres y todo eso, pues es que han vivido allí, pero bueno, eran socios. Las nuevas generaciones, como ya no lo han visto y no lo han sentido, pues ahora pues esas nuevas generaciones dicen que son del polígono de Santa Ana, o que son de Pozo Estrecho, o que son de... Mira, una de las... Por el Pozo de Santa Ana, precisamente, donde vive casi toda la corporación municipal. Pues claro, por algo será, ¿no? Por eso tampoco le importará mucho ver cómo está acá. Al final que limpien sus calles y ya está. Bueno, tampoco que estemos en el Santa Ana, están arrancando que la gente es culpable de haber abandonado el casco. Es que se abandonó el casco porque no tiene no otro hay remedio. No, porque efectivamente... Entonces, claro, uno quiere vivir mejor y uno vive mejor en Santa Ana que en la calle del Duque. Aquí acá contigo esto también sería digno de hacer un podcast solo de esto, pero aquí lo que ha habido es una intención de especulación importante, que además a día de hoy sigue estando todavía, con constructoras tan importantes como el grupo Urbincasa o en este caso la familia de estos del Pozo, que también están metidos aquí con el grupo Profusa. Van a hacer algo, ¿no? El del Pozo anunció que iba a hacer algo al lado del... Aquí anuncian muchas cosas, pero la realidad es que no hacen nada. Los proyectos y planes directores para un lado, planes directores aquí están esperando todo que esto es pelotazo y lo único que se salva, pues y a lo único que nos agarramos, pues al patrimonio arqueológico, los cruceros, que yo creo que eso no es solución, porque tampoco es el turismo de pernoctación que da el dinero. Y bueno, y aquí estamos con el eje que tenemos tan maravilloso, que la gente viene y dice, pero bueno, ¿de qué os quejáis si está la mejor ciudad del mundo? A la izquierda o a la derecha. Sí. Bueno, a la izquierda. Sales del puerto, te vas por la calle Mayor. Tenemos la cara A y la cara B. Puerto de Murcia, y todo eso es maravilloso. Cuando vienen personas de fuera... Pero vamos... La Serreta, por ejemplo, es una vergüenza. Sí, como le digo yo, si los llevas a los turistas, los llevas cogidos de la mano y les enseñas las calles que tú quieres que puedas enseñarle, entonces se lleva una imagen y dice, ¡ay, qué bonita es Cartagena! Pero claro, como se metan, como yo hace poco vi a unos guiris metiéndose por ahí por la calle, como dices tú, el Monte Sacro, pues están haciendo fotos ahí a los solares. Yo no sé cómo revertir esa situación ahora mismo, yo no lo sé cómo se puede revertir, no sé, haciendo un nuevo plan de ciudad, construyendo en el centro, hace poco estuvieron diciendo viviendas públicas para que los jóvenes se vengan a vivir al casco antiguo, no lo sé. Yo escuché hace poco que escuché por ahí que salió por algún partido, ya decir, que dicen que hay planes de que el Monte Sacro sea un aparcamiento de encima de pago y allá lo bestia. O sea, esa no soluciona ahora mismo el casco antiguo de Cartagena. Es la que será. Porque tampoco es que haya ahora mismo planes de construcción en esa zona y bueno, van construyendo algo. Muchas cosas. Nosotros podemos estar aquí hablando de por qué, pero tampoco sabemos de la misa a la mitad. Ahí se juntan especulación, como tú has dicho, se juntan que los constructores y los promotores tienen un problema serio en el casco antiguo, que es la arqueología. No tener plan urbanístico también, que yo creo que hay una de las cosas que ha hecho mucho daño. El plan general de ordenación urbana, claro. Eso, que tenemos el del 80 y tantos, pero ¿esto qué es? Que se supone que este año lo iban a sacar, yo no sé cuándo lo van a firmar ya de una vez por todas. Van pasando comparaciones y tenemos que volver partido y otro partido. Al gobierno cantonal. Por lo que estoy viendo aquí, tenemos que volver al gobierno cantonal. Yo necesito si Manuel Cárceles 15, pues yo creo que con 30, 40... Ya está, eso... Vamos al castillo en este caso sí es el castillo de Galera, pegamos el cañonazo y... Hay que subir primero, ¿no? Hay que subir primero el cañón. Pero también, yo iba a decir antes también, que estamos hablando antes un poco de eso, yo creo que Cartagena la última vez que estuvo luchando fue con la quema del Parlamento Autonómico, ¿no? Hasta ahí se estuvo luchando. Ya a partir de ahí es como que parece que la gente acaba ya con un momento de hartazgo ya de luchar, de manifestaciones, de que no...
Las redes sociales. Y eso fue grave lo que estaba pasando, pero yo veo ahora cosas más graves. Lo del tren para mí es muchísimo más grave. Es que, bueno, claro, ese aislamiento que se ha tenido, o lo de Caetra ahora. Yo veo a mucha gente en las redes sociales decir, es que tenemos que hacer manifestaciones por el dentro. Yo no, a ver, habrá que hacer una manifestación por todo lo que está pasando, porque son tantas cosas, porque no tenés cuarto de la Guardia Civil, no tenés chenes, no tenés espacio de justicia, es cierre de Entegorra. Ahí es donde el cartagenero de ahora pues no está a la altura de las circunstancias. Exacto. Y no sabe... Pero porque yo creo que lo que ha hecho, que es lo que suelen hacer los políticos, es que han dividido a la población y la han centralizado en cosas pequeñas. Pero la población es soberana. Cada 4 años sabe perfectamente a quién vota y por qué. Y lo que vota. Yo me he dado cuenta que votan más, que más fiesta tiene. Por lo tanto... Ya decían los romanos que al pueblo hay que darle pan y circo. El político no sale por generación espontánea. El político está ahí. El político pero tú sabes y tú votas eso. Si tú votas eso es porque estás de acuerdo con eso. Claro. Por lo tanto, tampoco podemos decir... Pero lo que pasa es que el cartagenero, yo creo que si nos trae un grupo como Kio o cosas de esas, se nos olvida todo lo demás. Bueno, lo que sí voy a cortar ya, porque llevamos ya una hora y 5 minutos, y sobre todo porque si seguimos de verdad que... Además es que estábamos hablando de la sublevación cantonal. Efectivamente. Sí, pero bueno, es verdad que yo quería asociar esto ahí con lo del cantón y tal, porque es verdad que hay mucha gente que piensa en Cartagena, la gente piensa que la culpa de no tener la provincialidad es por el cantón. O sea, aquí la gente le echa todo el mundo la culpa al cantón. Los de Murcia, yo estaba hablando con gente de Murcia, y me decían, no, es que era el cantón porque vosotros existís independientes de la región de Murcia. Y porque lo peor es que cuando empieza a decir, es que Murcia, ya está el cantonal. Claro, por eso digo o sea, que tanto los cartageneros nos creemos que por haber perdido la guerra del cantón eso tiene nada que ver. no tenemos la importancia. Sí, hay más llamado independentista también, así que... Bueno, pero para mí, en mi época de estudiante en la universidad, o sea, que era bastante combativo, pues a mí siempre mis compañeros e incluso los profesores, cuando yo empezaba a hablar de Cartagena, decían, ya está el cantonal, y estaba el partido cantonal entonces. Claro. Y estaba el partido cantonal. Pues nada, pues lo dicho, lo vamos a ir dejando porque de verdad pienso que vamos a ir de aquí al ayuntamiento a tomarlo. Necesitamos un tapete de color rojo. Efectivamente, entonces pues antes de que la sangre llegue al puerto, en este caso, tenemos que hacer otro especial de lo de la Edad Media, eso ¿Y qué querías preguntar, Sergio? No, que tenemos que hacer un especial porque vamos a dejar para otra vez, porque si no ya nos enrollamos. El podcast sería infinito porque la historia de Cartagena es infinita. Pues vamos a dejarlo y te invitamos a otro día a seguir hablando aquí, vacío memoria y seguimos hablando, ¿verdad? Y nada, bueno, pues lo primero preguntarte qué tal te ha parecido que A mí entiendo que como cronista, como historiador y como cartagenero, pues lo que tenemos que hacer es divulgar, enseñar, manifestar y reivindicar, y este medio a mí es totalmente válido para hacer lo que estamos haciendo, porque ahora es el medio de llegar a más gente, y cuanto a más gente lleguemos, pues... Tienes un canal de TikTok, ¿verdad? Sí. Y hacer vídeos de 60 segundos explicando historias. Decía el nombre. Sí, el nombre. Bueno, hay que poner Cartagena en 60 segundos, historia de Cartagena en 60 segundos, y aparece TikTok. Y luego hay un canal YouTube que se llama Cartagena en un puño, que ahí hay documentales ya más profundos sobre... Ya de sentarse, ¿no? Sí, de sentarse y estar ahí. Bueno, ya ese formato no lo estoy utilizando ahora, pero bueno... hay cosas interesantes. Que por cierto, yo, hablando de esto del cantón, ¿no? Yo siempre estaba pensando y siempre lo pienso, ¿no? Que esto sería idóneo para hacer una película o una serie de Netflix. O sea, de los momentos históricos de España. Mis conferencias sobre el cantón, que doy muchas, siempre pongo la primera diapositiva, siempre pongo la toma del Álamo, la película de John Wayne, y porque ese hecho es mucho menos todavía en cuanto a importancia histórica, y es una película. O sea, si esto de la Asociación Cantonal de Cartagena estaría en Estados Unidos o en el Reino Unido, ya tendría película, se han hecho 2 millones de películas. Porque es que da para tela marinera. En cambio aquí lo único que no hemos quedado es con la mitificación y la leyenda.
cosas. Pues una pena y bueno, aquí invitamos a todos los que hayan aguantado la hora y algo y lleguen al final. Ya voy a Que han hecho una Invitamos a que vean sus vídeos y que lean libros del Cantón, información del Cantón que la hay, le pregunten a la inteligencia artificial, Ahora a sí. lo que sea, porque hay literatura para leer y Hay historia, efectivamente mejor historia. Y es una época muy bonita y una cosa que pasó aquí en Cartagena que es única voy a decir en el mundo, pero única en España seguro. Y nada, pues lo vamos a dejar. ¿Queréis decir, Sergio Carmelo, queréis decir algo? No, a mí me ha encantado. Darte las gracias por venir y espero que hayamos derribado mitos, ¿no? Y leyendas, ¿no? Y que se haya aclarado mucho más todo el aspecto de la sublevación cantonal. Y yo para terminar, lo que voy a decir, ¿tú crees que por lo menos conseguiremos con la cátedra de historia que se acaba de dar nuevo en Cartagena conseguir que lleguemos a otros sitios? Sin duda alguna, Cartagena tenía que sentar cátedra y con la cátedra de Historia y Patrimonio auspiciada por el Ayuntamiento de Cartagena y por la Universidad Politécnica, yo creo que eso puede ser una piedra de toque porque vamos a hacer nuestro propio relato. Pues y eso es muy importante. Que no nos lo hagan, por favor, que no nos hagan el relato otras instituciones y otras personas y que la hagamos los cartageneros y las cartageneras. Pues estupendo, ahí queda dicho. Y nada, lo vamos a dejar y como siempre, como no sabemos si habrá otro capítulo de Cosas de una ciudad con mar, pues bueno, pues ya lo veremos. Estad atentos a las redes sociales, que ahí normalmente anunciamos con un vídeo o con algún escrito, sobre todo Sergio, porque tiene más redes que nosotros y lo anunciará. Y nada, pues lo dicho, lo dejamos por hoy y nada, sean felices.